Dice la palabra del Señor, hermano. Jeremías 17, 7, 8 lo tiene, ¿no? Bendito el varón que confía en Jehová. Y podríamos decir, bendita la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué ocurre cuando tu confianza, hermano, está puesta en el Señor? Fíjate lo que dice. Porque será como árbol plantado juntos a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Tremendo, ¿no? Aquí la palabra, hermano, dice bendito. Si ustedes miran la palabra y tomamos esta palabra junto, hermano, en esta hora, podamos darnos cuenta que si la Biblia dice bendito, quiere decir que a la inversa de bendito viene la maldición. Podemos llamar maldito. Entonces, primero definamos quiénes son benditos. Vamos a definir quién es bendito, hermano. Fíjate, la Biblia dice, bendito el varón y la mujer que confía en Jehová. Es decir, al hecho de que yo no confíe, es decir, desconfíe de Dios, ya se me convierte entonces en maldición. Porque hay una parte del Nuevo Testamento de la palabra del Señor que dice que aquel que no cree en Jesús ya ha sido condenado. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que, hermano, que si yo no creo en Dios, el hecho de que yo no haya creído en Dios automáticamente, hermano amado, se me convierte en maldición. Pero a la inversa, si yo empiezo a creer en Dios, pero acá no estamos hablando, hermano, en un creer nominal. Quiero que entienda eso. Hay una historia que dice que en la ciudad llega un equilibrista número 1 y empieza la gente a ver su equilibrio, sus malabares, y le pregunta el periodista que estaba transmitiendo el espectáculo, le pregunta al público si cree en el artista, que si cruzaría la calle tendida, un piolín tendido sobre la calle, de un edificio a otro edificio. Y todos los espectadores dijeron, sí, creemos. Entonces el periodista dice, ¿alguien del público que cree que este hombre cruzaría sobre la piola la calle? ¿Se animaría a ir caíno, como se dice, con el artista? Y ahí cambió la historia, hermano. Ahí ya nadie más pudo levantar la mano, nadie más dijo yo, nadie más se ofreció. Porque ese era un creer de labio, un creer verbal, hermano. Pero lo que el Señor nos invita hoy es que nosotros no creamos simplemente de labios, sino que desde el fondo del corazón, y ese creer en Dios te lleve a la práctica, te empuje al hecho. Yo conozco de gente que cree en Dios, pero ahí sentado en su casa, hermano, sin mover un solo pie, hermano. Yo conozco de gente que se jacta de su fe, hermano, pero no hace nada. Y la Biblia dice que si yo tengo fe y no hago nada, dice, estoy muerto. ¿Se entiende lo que dice la palabra, hermano? No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. ¿Verdad? Por si se quiere enojar, pues enójate con la Biblia. Yo simplemente la estoy repitiendo lo que dice la Biblia, ¿no? Y fíjate más la palabra, por eso dice, hermano amado, y cuya confianza es Jehová. Primero dice que confía en Jehová. Ahí vos vas a darte cuenta que es una
declaración verbal. Primero tenés que darte cuenta que ahí dice que el que cree, el que confía, cree, declaró, proclamó de boca, ¿sí? Ahora viene, dice, y cuya confianza es Jehová. Ese ya no es una declaración, ese ya es una acción, ese ya es una actuación. Hoy Dios te está llamando y te está preguntando, ¿hasta qué nivel de fe estás tú, mi querido? ¿En el nivel de creer verbal o en el fe de la acción? Ahí es necesario que tú seas sincero contigo mismo, porque yo creo que, hermano, si vamos a ir al caso, hay muchos hombres y mujeres hoy en día que se jactan de su fe, pero no hace absolutamente nada, hermano. Ni para Dios ni para sí, como se dice, ¿verdad? Yo preferiría que vos tengas, y digo yo, para no decir Dios, ¿verdad? Yo preferiría que vos tengas 10% de fe, pero que sea un hombre que actúa. Que te creas o que digas que tenés 100% de fe y no sos capaz de mover un solo dedo, ¿verdad? Acá dice la Biblia, cuya confianza es Jehová, la acción. Si tú crees en Jehová, te lleva a accionar conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que dice la Biblia. Aquel que lo cree verbalmente, mi querido, para que vos te identifiques si vos sos de creer verbal o de creer accionar en este caso, aquel que cree verbalmente, y vale la yuruba, hermano, pero en la práctica, 0 horas, ¿verdad? Pero aquel que tiene la fe accionar, dice la Biblia, que le espera, hermano, una bendición tremenda. Imagínate un poco, hermano, la bendición que a vos y a mí nos espera cuando nosotros accionamos en fe, hermano querido. No es que decimos en fe, accionamos en fe, hermano. Dice, ¿sabes cuál es lo que el Dios dice para ti y para mí esta noche, este día? Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Y qué más va a pasar? No verá cómo viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará dar fruto. Dice, o sea que, si tú eres de la fe verbal o de la fe de accionar, ambos van a tener obstáculos en la vida, hermano. El que dice de la fe accionar va a tener problemas. Aquel que dice de la fe verbal y está ahí, hermano, jactándose como un chancho, engordándose y llenándose de colesterol espiritual, va a tener problema igual. O sea que, sí o sí, vamos a tener problema en la vida en algún momento dado, hermano. De eso que te quede, que te conste, como diría el mexicano, ¿verdad? Pero el Señor dice que si tu confianza es Jehová, hermano, cuando vengan los problemas en la vida tuya y en mi vida, dice que nosotros seremos como ese árbol que está junto a las aguas. Dice, viene en sequía. ¿Qué significa eso? Los problemas, los obstáculos, las dificultades que tú vas a tener que superar, hermano. Pero dice que lo vas a superar porque no te va a afectar ese problema. En el sentido de que no te va a arruinar. En el sentido de que no te va a destruir. Sino que en ese problema, en ese proceso, porque el cristiano pues no tiene problema, hermano, el cristiano tiene proceso. El Hijo de Dios no tiene problema, hermano, el Hijo de Dios tiene proceso. ¿Qué significa proceso? Dios transformando algo en tu vida, Dios moldeando algo en tu vida, Dios moldeando algo en tu carácter. Nosotros muchas veces decimos, ¿está ese problema? Decimos. Yo creo que eso no es correcto, hermano. Proceso. Porque la Biblia dice, Dios al que ama, lo disciplina. Lo disciplina. ¿Por qué razón Dios te disciplina? Porque te ama. Entonces, ¿qué ocurre? Es que muchas veces el diablo dice, no te ama con Dios. No te quiere con Dios. Por eso vos estás en ese problema. Por eso vos estás en esa encrucijada.
la Biblia dice que si Dios te disciplina, es porque Dios te ama. Si Dios te mete en un aprieto, es porque Dios te quiere sacar puro de ese aprieto, hermano. Porque Dios solamente usa a los puros. Pero muchas veces nosotros, hermano querido, nunca nos purificamos porque nunca queremos estar en ese proceso. Porque hay proceso, hermano, duro en la vida. Por eso dice que, hermano amado, que tú nos compara el Señor. No nos está comparando aquí cualquiera, nos compara el Señor a ese árbol, hermano. ¿Viste alguna vez a la vereda del arroyo un árbol seco? ¿Un árbol con hoja amarilla en la sequía? Jamás. Porque ahí siempre está húmedo, ahí siempre está recibiendo el alimento necesario en el tiempo justo y necesario, produce fruto en el tiempo justo y necesario. Porque, seamos sinceros, nosotros tenemos árboles frutales en nuestra casa, y esos árboles frutales, a veces uno dice, ¿año vendas y ay? Porque seca o afecta a su vez, ¿verdad? Tal vez tú estás pasando por una sequía muy fuerte en tu vida emocional, con tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Hay una sequía. Hoy Dios te dice, yo puedo transformar tu sequía. Hoy Dios te dice, yo puedo volver a permitir que tus hojas reverdezcan. ¿Qué significa eso? Solución a tu problema, porque la Biblia dice que Dios te envía una lucha, una prueba, hasta a la medida de que vos puedas soportar. Así habla la palabra. Quiere decir que si estás pasando en esa sequía, hoy Dios te dice, déjame llevarte junto a las aguas. ¿Y quién es el agua? El agua es Dios, el agua es la presencia de Dios. Cuando tú vives en la presencia de Dios, cuando tú te conectas con Dios, esa hoja seca se reverdece. Esa vida tuya va a dar, hermano amado, yo veo y conozco gente que tiene un potencial grandísimo, pero a consecuencia de que está lejos de las aguas, a consecuencia de que está lejos de Dios. No tiene efectividad su capacidad, no tiene efectividad los talentos que Dios le ha dado. Conozco de gente que tiene una inteligencia bárbara, conozco de gente que tiene una capacidad impresionante, pero no está cerca de las aguas que es la presencia de Dios. Entonces todo ese potencial, toda esa capacidad se seca. Mi querido, hoy quisiera que tú puedas ser ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Si tú te das cuenta que estás viviendo lejos del arroyo, mejor dicho, que es Dios, su presencia, su gracia, su Espíritu Santo, hoy dile, Señor, desarráigame de este lugar seco, desarráigame de esta distancia, de esta tierra árida, seca, donde aguas no hay. Señor, y llévame junto a las aguas, al manantial de la vida. Contigo, dice la Biblia, está el manantial de la vida. Llévame ahí y que mis raíces empiecen, Señor Dios mío, a absorber la humedad que necesita para que mis hojas se vuelvan a reverdecer, Señor. Conéctate a las aguas. Acércate a la fuente de poder que es Dios hoy. No te acerques a tu credo, no te acerques a tu teología, no te acerques a tu título del instituto bíblico. Esas cosas no te sirven. Lo que te sirve es la presencia de Dios. Es bueno, no estoy satanizando lo que aprendiste en el mañana, pero cuando vengan los problemas, cuando venga la tormenta, eso no te va a ayudar. Lo que sí te va a ayudar es la presencia del Señor. Lo que sí te va a ayudar es que si tú estás plantado junto a las corrientes de las aguas, eso sí que te va a ayudar, eso sí que te va a fortalecer, eso sí que te va a animar. Dile, Señor, perdóname porque creí que con mis argumentos, creí, Señor, que con mi capacidad iba yo, Señor Dios mío, fructificar, pero me he dado cuenta que mis hojas se están secando. Tus hojas secas hoy puede ser tu economía,
Tus hojas secas hoy puede ser tu salud. Tus hojas secas puede ser hoy tu matrimonio, tus hijos en las drogas, tus hijos en la delincuencia. Hoy Dios te dice en su palabra que si tú vienes a Él con sinceridad, Él puede cambiar la historia de tu vida. Él puede volver a escribir una nueva historia con Él en su presencia. Y Dios, hermano, no escribe una historia si no va a tener una final feliz. La historia con Dios siempre tiene un final feliz. Que Dios te bendiga y te dé fuerza y te dé ánimo para que tomes las decisiones justas y puedas acercarte a las aguas que te va a saciar, a la corriente celestial, al río de agua viva, hermano. Que fluyas en tu interior hoy la presencia de Dios. Que fluya hoy en tu interior el río de agua viva, llevando toda basura emocional, llevando toda basura de pensamiento que Satanás trajo sobre ti, sea quebrantado, sea trastornado hoy por el poder de la sangre de Jesucristo, sea trastornado de tu vida en el nombre de Jesús, y pueda fluir un ambiente de paz en tu interior en esta hora por la sangre de Jesús de Nazaret. Bendigo tu corazón, bendigo tu mente, bendigo tu alma en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.